100.5. Continuamos en Sol de la Tarde, son las 4:06. Entramos a transmitir en este momento por Canal 24, Santo Domingo TV, y en escena, doña Consuelo, el ministro de Economía y Planificación. Desarrollo. Planificación y desarrollo. Como dirían argentinos, y desarrollo. Planificación. Se parece a Peggy. Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, nosotros quisiéramos, señor ministro, que usted nos complete la idea de la cuestión del presupuesto complementario, en el sentido, el uso, entonces, la situación, ya vemos... La distribución de esos recursos que se están aprobando, porque parece que al PRM no le va a tocar nada de esos dinero. Bueno, vamos a ver, varias cosas. Entonces, como decía, hay una reducción de Lo van a ingresos gastar todo. que no se había contemplado el año pasado cuando se elaboró, y un aumento del gasto en elementos prioritarios. ¿Dónde está el aumento del gasto? En varias partidas. Lo primero son los programas de ayuda social. PASE, Quédate en Casa, que implican un aumento significativo. De hecho, por eso ustedes ven que la Presidencia de la República tiene ese aumento, porque ahí están gran parte de esos programas, con lo cual hemos podido ayudar a mucha de la población dominicana a que de repente vea que sus ingresos, al ser cero, tengan que ir a la indigencia. También hay un aumento significativo de más de 4.700 millones de pesos al sector salud. Como ustedes podrán entender, ahí hay contratación de profesionales, adquisición de alimentos, adquisición de pruebas. O sea, que hay muchas cosas. Y como se pudiesen imaginar, hay tanto reducción de otros ministerios u otras entidades del Estado con un aumento en el déficit. Entonces, quiero aclarar parte de la pregunta. No. Cuando se dice, ahí lo que hay es mucho dinero para pagar deudas a amigos de no sé quién y con un fin político. Lo primero es que para que pueda ser una deuda, debió previamente haber llevado a cabo el proceso del gasto público. Y el gasto público tiene que planificarse, presupuestarse, tener un certificado de apropiación presupuestaria. Luego de eso, hacer un proceso competitivo según la ley 340-06. Al final de todo, o se paga o se queda en deuda, y después se termina disminuyendo esa deuda a través de aplicación financiera. O sea que atrás quedaron los años donde el presupuesto se manejaba como una cuenta abierta, donde cada quien pudiera hacer lo que quiera. La verdad es que gastar en el Estado ejecutivo del presupuesto es bastante complejo y no se presta a arbitrariedades como pudiese esperarse previo a la reforma financiera del Estado. O sea, que eso es imposible. Lo que yo quiero que tú nos haces, es imposible aprobar esto que se destina para esto y esto, para cogerlo para otra cosa. Pero para pagar. Claro, porque es que todo lo que realiza el gobierno, toda ejecución presupuestaria, requiere de un libramiento, y el libramiento tiene que decir de dónde lo estoy sacando, y eso tiene que haber estado presupuestado, cómo cumplir las normas de compras y contrataciones públicas, y eventualmente cuando puedo demostrar ese fiel cumplimiento es que Contraloría me aprueba el libramiento. Entonces, Y la apropiación de los recursos, que tiene que estar previamente definido. Los recursos tienen que estar disponibles y certificados, que para eso tú no puedes inventar y que le voy a dar una obra a Ángela Cota y como él es mi canchanchan y panaful, no, si no está ahí certificada y los cuartos están ahí, ni un che le voy a ver nunca de eso. Después que decido hacer la obra, tengo que hacer un proceso competitivo según la ley 340-06. ¿Y por qué la oposición se opone? La razón de la oposición oponerse. No es parte de la campaña, doña. No, es pero parte espérate, de la campaña. déjame ver para ver si... Bueno, primero serían ellos que deberían responder cuáles son sus motivaciones. Ahora, yo sí quisiera exhortar algo. En épocas del coronavirus, por más que queramos llevar a cabo una campaña política, hacer daño para sacar provecho político, con elementos técnicos no. Porque en momentos como este es que es más delicado el ejercicio técnico de las políticas públicas. La oposición tiene que jugar su rol, es un importante contrapeso y de verdad hay que valorarlo, pero siempre en el marco de la rigurosidad técnica, porque la política por política en este momento y con los temas relacionados al manejo de la finanza y el coronavirus, este año de verdad que no debería aplicar.
Sí, pero al final está quedando muy mal el PLD aprobando un presupuesto que ya pasa el billón de pesos dominicanos y entonces solo para beneficiarse el PLD. Entonces, que falta comunicación, Juan Ariel. No están diciendo lo que falta por saber. Ahí están los cuartos de la Junta, por ejemplo. Se darían elecciones, que se gastó en las 2 elecciones municipales que se hicieron. Están ahí. Porque hay que decirle a la gente que no es solamente lo que se gastó en coronavirus, es que hay gastos extraordinarios que el gobierno no lo tenía contemplado. 6.000 millones para las elecciones y vamos como por 15.000. Y si hay una segunda vuelta hay que buscar 6.000 más. Bueno, es que justamente ese presupuesto contempla un aumento a la Junta Central Electoral, claro, un aumento a los partidos políticos, y debo decir algo, cuando se hace la reclasificación del presupuesto, no es cierto que no le va a tocar nada al próximo gobierno. Es que solamente un proceso de compra aquí tarda 3 y 6 meses. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo una burocracia. Es el Ministerio de Economía. Es muy difícil para nosotros hacer cualquier otra cosa que no haya estado presupuestado, porque tenemos que iniciar el ciclo del gasto y eso se toma varios meses. Entonces, no es que una vez uno tiene el dinero, uno empieza a ejecutar así por así. Cumplir todos los requerimientos hace tan lento el gasto que la mayor cantidad de ese aumento, sobre todo en lo que tiene que ver con inversiones, le tocará al próximo gobierno. Pero escúchame, doña Consuelo, perdóneme por favor. Lo que quiere, pero punto, sobre eso. Pero en ese punto, ¿por qué es que el país tiene que entender qué es lo que ha pasado? Acaba de pasar el presupuesto del billón de pesos en la República Dominicana. Y nosotros debíamos decirle al país que los cuartos que están presupuestados para los últimos 4 o 5 meses del año no se han tocado, están ahí presupuestados. El próximo gobierno que venga lo va a tocar. El incremento en este presupuesto es lo que se ha gastado en exceso, que de 967 ¿de dónde millones. No está claro, patrón. No está claro. Es No, bueno pero, explicarlo. No, claro. No está claro porque mira todo lo que ustedes están haciendo. Lo que yo quiero que tú me digas, entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero para ese presupuesto? Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Bueno, entonces, como les decía, el presupuesto complementario tiene varias fuentes de financiamiento, algunas que ya se han ejecutado, como el préstamo del Banco Mundial por $150 millones, el préstamo del Banco Central por 12.000 millones de pesos, algo que no es un financiamiento, digamos, de deuda, sino un ingreso extraordinario, serían los recursos de 14.000 millones de pesos del IDOPRIL. Y, obviamente, la emisión de bonos que se ha autorizado para lo que queda del año, y se irán emitiendo conforme se vaya necesitando para el gasto, porque insisto, el gobierno se maneja por cuotas trimestrales. Yo no puedo gastar en este trimestre lo que le corresponde al último trimestre del año. Es imposible desde el punto de vista de las finanzas públicas. Claro. Ok, Elizabeth Mateo. Una cosa, Juan Ariel, ¿ya ustedes tomaron los 3.000 millones de dólares de la Reserva Federal? ¿O hasta 3.000 millones? Entre 1.000 y 3.000 millones que pueden accesar. El dinero de la Reserva Federal de los Estados Unidos no es un recurso presupuestario. Eso lo que hace es que facilita que el Banco Central, algunos títulos de la Reserva Federal que tiene, y por ende no son líquidos, disponga de ellos, eso lo pueda monetizar y cambiar un título por recursos líquidos en dólares e intervenir el mercado cambiario. Eso normalmente se hace para facilitar la liquidez en dólares en todo el mundo. Muy bien. Elizabeth Mateo. Bueno, mi pregunta va dirigida precisamente a una preocupación que tienen los pequeños y grandes comerciantes, que algunos negocios han anunciado su cierre total, otros fusión a raíz de la pandemia. ¿Ustedes han contemplado algunas medidas para apoyar estos negocios que son marcas muy reconocidas, algunos inclusive marcas de años en el país? Y tengo esa inquietud de cuál protocolo o sistema pudiera crearse, o si se está pensando en eso, para ayudar a estas personas, a estos negocios que han anunciado ya un cierre definitivo de sus operaciones, si hay algún tipo de programa. Es una excelente pregunta, Elizabeth, y te agradezco por ella, porque me permite comentar lo importante que es buscar el equilibrio entre la economía y la salud.
Ustedes saben, al principio todo el mundo o la mayor parte de las personas quédense en casa, no salgan por un tema de salud. Ahora, eso tiene implicaciones económicas y es por eso que el gobierno ha dispuesto ayuda a los sectores económicos de varios tipos. Entonces, las empresas, ¿qué problemas pueden tener? Pueden tener un problema de solvencia, de que simplemente ahora nadie me está demandando, yo tengo gastos, en estas condiciones no soy solvente. Y por eso es que el gobierno implementa planes de aumento de la demanda. Aumento de la demanda a través de ayudas como quédate en casa, como fase para que las familias, a pesar de que tienen pocos ingresos, puedan seguir demandando lo que producen estas empresas. Pero el mismo gobierno aumenta las compras a esos productores. Por decirles un ejemplo, se critica mucho las acciones del Plan Social de la Presidencia. ¿Y qué se puede hacer con los productores agropecuarios que ahora mismo no tienen a los hoteles demandándole y que sus productos son perecederos? El gobierno es que tiene que comprarles, si no los manda a la quiebra a todos. Pero no lo va a comprar para tirarlos al mar, los compra para dárselo a las familias más necesitadas. Entonces tiene un doble propósito ese programa de Plan Social de la Presidencia. Entonces, insisto, por un lado, aumentar la demanda a través de las familias o a través del mismo gobierno, pero otro problema que las empresas pueden tener son problemas de liquidez. Sigo siendo solvente, pero ahora mismo no tengo el dinero líquido que me permite hacer los pagos. Entonces, para eso el Banco Central libera todo el encaje legal, hace todas esas operaciones de política monetaria flexible para que los bancos puedan prestar más dinero. Ese dinero entra a menores tasas de interés y con eso las empresas pueden endeudarse y sortear esta dificultad económica temporal. Debo decir también que a través de el programa de fondo de garantía, eso ayuda a que los bancos puedan prestarle a las empresas a menor tasa de interés y con eso las empresas también ven un respiro en su flujo de caja. O sea que, resumiendo, el gobierno ha implementado una serie de medidas que van desde priorizar la demanda de productos nacionales hasta mejorar el tema de la liquidez de las empresas con una política monetaria flexible y obviamente con el retraso del pago de algunos impuestos. Gracias, Juan Ariel, que los más afectados van a ser los restaurantes, que son los que han anunciado sistemáticamente un cierre definitivo. Y el sector turismo dice que va a abrir el 1 de julio. ¿Ahí hay algún tipo de medida que se va a tomar para que los restaurantes puedan sobrevivir a la pandemia? Bueno, en el tema de los restaurantes, como ustedes saben, se permitió la modalidad de delivery y takeout, con lo cual se mantiene una parte de la demanda, nunca similar a lo que tenían anteriormente. Entonces, los restaurantes hay que ver, según las condiciones de salud del momento, si se les permitirá abrir el 1 de julio con estrictos protocolos de ventilación, de distanciamiento de mesas. O sea que es una posibilidad que hay que esperar el momento. Juan Ariel, muchísimas gracias, señor ministro. Usted siempre bienvenido a Sol de la Tarde. Muchísimas Se gracias. lo agradecemos mucho. Me quedaron dos preguntitas pendientes. Ahora que yo entiendo que los pencos salchichones hacen su efecto en la economía. Los pencos salchichones, carajo, a seguirlos repartiendo. Ese es un salchichón. Ese es un pensador. Vamos a la pausa, Gracias, Juan Ariel, muy amable.